Bien, continuamos entonces. Imagino van a ir ingresando, así que bueno, vamos a ir esperando. Recuerden silenciar los micrófonos para evitar el ruido, más ruido del que ya puedo generar yo acá. Bien, entonces vamos acá a ver la parte de fases para la producción de programas. Es igual, una parte teórica bastante rápida, luego lo vamos a ir empleando ya en los proyectos como tal, en las soluciones que demos. Entonces, acá tenemos, en las fases tenemos, la primera es análisis del problema, que ya sabemos que tenemos que buscar cómo nosotros vamos a dar la solución, diseño del algoritmo, luego la codificación en un lenguaje de alto nivel, luego hacemos compilación y ejecución, verificamos toda esta parte que está acá, esta parte de compilación y ejecución, esto es lo que dimos acá, toda esta zona, todo esto que está acá, ¿bien? Ese único paso. Pero después, que ya todo aparentemente funcionó, hay que hacer una verificación, que es comprobar si nuestros pasos, esas instrucciones que nosotros determinamos, realmente resuelven el problema o no. Luego viene una depuración, que es la solución de los errores, que hayan errores y que se va eso a corregir. Y finalmente una documentación, que es indicar en comentarios qué hace cada cosa. Esto es el proceso visto desde su parte más amplia. Un ejemplo rápido. Voy a hacer un ejemplo teórico eh, de las fases resumidas, quizá un poco. Por ejemplo, acá, comenzamos con el problema. ¿Qué problema nos plantean? Supongamos que dice, se desea diseñar un programa que permita obtener el área de un triángulo dada su base y su altura. Este es el problema. En este punto, no, aunque es un problema muy básico, imagino que todos saben cómo se resuelve, pero se supone que cuando tenemos el problema, nosotros no tenemos por qué saber cómo se resuelve ese problema. Tendríamos que aprender a resolverlo para poder crear el algoritmo. Entonces, esa fase de aprender a resolverlo es la fase de investigación. Yo tendría que irme a investigar cómo se calcula el área de un triángulo dada su base y dada su altura. ¿Cómo se hace esto? Entonces acá, ya en la fase de análisis, a ver un momento que se quedó esto aquí. Ah, ya. En la fase de análisis, ustedes ya o nosotros eh, descubrimos que todo se resume a esta formulita que está acá. Área igual a base por altura entre 2. Eso es como se determina el área de un triángulo. Aquí es donde tenemos que pensar qué necesito entonces yo, porque el problema es diseñar un programa que me permita generar el área de un triángulo. Pero para yo poder generar el área de un triángulo, yo necesito la base y la altura. Sin la base y la altura, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y el resultado va a ser el área. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya acá pudiéramos determinar quién es la entrada, cuál es el proceso y cuál es la salida. En este caso, ¿qué entradas se requieren? Requiero la base y la altura. Estos son del tipo real, ¿por qué? Porque pueden ser con decimales, puede que un triángulo tenga base 3.5 y altura 5.7. Entonces necesito la base y la altura. ¿Cuál es la salida deseada? El área. Ese va a ser mi resultado, lo que yo le voy a ofrecer al usuario. Hasta este punto, ¿qué es lo que estamos precisando? Esto que está acá, se lo vamos a pedir al usuario. ¿Ok? Y esto que está acá, se lo vamos a ofrecer al usuario o se lo vamos a mostrar. ¿Ok? Eso es básicamente lo que va a ocurrir allí. Ahora, ya, habíamos dicho entrada, proceso, salida. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo obtengo yo el área? Entonces, ¿qué método produce la salida deseada? Área igual a base por altura entre 2, que es la fórmula. ¿Cuál es mi algoritmo?
Usualmente pensamos en varias cosas. No los vamos a desarrollar todos durante el proceso porque vamos a tardar muchísimo tiempo, pero hay cosas que las vamos a hacer mentalmente. Cuando usted tiene eso que está, ya los pasos del análisis establecidos, tiene que tener una idea de cómo se resuelve. Entonces, creamos mentalmente un algoritmo general, que es leer por teclado la base y la altura, asignar el resultado de base por altura entre 2 a A y escribir por pantalla el resultado de A. Ese sería nuestro algoritmo general. Pero el algoritmo que vamos a traducir se denomina algoritmo específico, que me dice son los pasos exactos. ¿Cómo se hace em, la solución al problema? En este caso, el primer paso sería leer la base y la altura. Ese leer implica que voy a utilizar el teclado. El usuario tiene que teclear esos números. O bueno, ya actualmente tenemos aplicaciones para que escuchen. O sea, el usuario puede dictarle a la computadora los números y va a entender. Pero no nos vamos a complicar tanto. Por el teclado es más que suficiente por el momento. El segundo paso es asignarle a la base y la altura entre 2. Y el tercer paso es escribir a. Y es en ese orden. Tiene que estar definido de esa manera. Usted no puede mandar a imprimir primero el área y luego mandar a leer la base y la altura. Es que no tiene sentido, si se dan cuenta. Porque usted para obtener, o sea, ¿qué le va a mandar a imprimir usted al usuario si no ha leído la base y la altura? Necesito todo en orden. Primero las entradas. ¿Qué necesito? La base y la altura. Luego debo calcular el área para poder tener que ofrecer. Y finalmente voy a poder mostrarle al usuario el resultado, que sería el área en este caso. Código fuente, en este caso, es un código en lenguaje C. Este es ejemplo en C. C no es lo mismo que C++, ¿ok? Pero se parecen muchísimo. Entonces, en este caso, lo que quiero es que precisemos más o menos el código. Este no es el que vamos a aprender, pero es un código que no es muy complicado de ver. Por ejemplo, acá están los 3 pasos. Leer se transformó en este que está acá. Scan. Scan de escanear. Voy a escanear los números, voy a leerlos. Así es como lo hace lenguaje C. Él dice, voy a escanear los números. No usa leer, sino scan. Y aquí los lee. La asignación, que es el proceso, observen que se hace exactamente igual. No hubo ningún cambio. Y mandarlo a imprimir, entonces usa otro proceso que se llama print, que es imprimir en inglés. Entonces voy a imprimir en la pantalla. ¿Vale? Ahorita no debe usted colapsar porque vea este código. Se supone que sería la primera vez que está viendo un código. Simplemente lo que quiero que precise de acá es que observen que leer se transformó en scan, de escanear. El proceso quedó exactamente igual y escribir se transformó en print. Pero perfectamente pudo haberse transformado en read, de leer en inglés. Así lo haría, por ejemplo, Pascal. Y escribir sería print también, porque es imprimir. Escribir, imprimir. O write, el que vimos al principio, que sería escribir literalmente en inglés. Y así lo haría Pascal, me parece también. Una Entonces, duda, profesor. perdón, José. En lo específico no faltaría el paso de crear las variables. Sí. Bueno, depende de lo que vayamos a hacer. Ahorita estoy, como es un ejemplo introductorio, simplemente quiero que precisen el algoritmo como tal, José. Luego ya le vamos a Ok. ir dando un poquito más de forma, pero como es un ejemplo introductorio, es para tomar en cuenta que hay muchos de los participantes no han programado nunca. Entonces, no quiero llenarlos de toda la información en la primera clase. Vamos a ir aumentando, obviamente. A lo que se refiere José es que es a otro paso muy importante, pero aún no hemos llegado allí, que es que esta B y esta H tienen que existir para el computador. Y en este punto no hemos hablado de la creación de variables, por eso no indico ese paso, ¿vale?
Eso para José y de repente para los que ya vieron programación uno que saben que ahí como que falta algo. Observen que estoy tomando la forma en la que estoy presentando el contenido, asumiendo que hay unos que ya saben y otros que no saben. Entonces hay que dar chance para todos. De todas maneras, no crean que nos vamos a pasar mucho tiempo solamente con conceptos. Ya nos vamos a ir pronto a la parte de codificación y empezar a, a montarnos en el aparato con C++. Modularidad. Aquí llegamos ya a modularidad. Observen que los que han visto programación, por ejemplo, para hacer una salvedad, saben que cuando nosotros estamos estudiando programación modular, hay ciertas cosas que hay que aprender, como la estructura, bueno, la secuencialidad, la estructura y los ciclos de repetición. Eso los vamos a ir viendo y estudiando a medida que avancemos, pero vamos de una vez a adentrarnos en el concepto de divide y vencerás, que es el paradigma fundamental de esta primera parte. ¿En qué consiste? Aquí tengo una pregunta. Dice Carlos Valles. Aunque en el código fuente sí estructuran las variables como datos float. Ok, perfecto. Voy a hacer una pequeña salvedad allí. Voy a regresar a la lámina anterior. Carlos hace referencia justamente a esta línea. Observen que esta línea ni la comenté, ¿verdad? Por la misma intención que no hemos creado variables, así que esta es una línea adicional. Pero esta línea que está acá lo que hace es crear la variable b, h y a en la memoria RAM, de manera que ya las puedo utilizar. Eso lo vamos a ir abordando poco a poco. En este punto, con que ustedes estén familiarizando nuestro algoritmo con las instrucciones básicas del código, vamos excelente, porque eso es lo que hay que ir precisando, al menos ahorita en esta fase que es introductoria. ¿Bien? Ok, avanzo para acá entonces. Los problemas en general, en el mundo real nosotros también, los picamos en pedazos. Es decir, en subproblemas que sean más fáciles de resolver. Porque hay veces que un problema puede ser bastante complejo. Por ejemplo, hacer la cena. Hacer la cena es un problema un poco complejo. Bueno, de repente no, pero tiene varias cosas. Yo puedo picar ese problema en módulos más fáciles de hacer. Por ejemplo, tengo un módulo de hacer las arepas, ¿sí? Tengo otro módulo de hacer el relleno de las arepas. Si voy a hacer algo especial o simplemente rallar queso y ya. Y tengo otro módulo que es hacer café. Tengo tres módulos. El problema es hacer la cena, ¿sí? Ese es el problema. Pero la solución, en vez de yo hacer un algoritmo completo en el que esté diciendo, agarro el bol, le pongo medio kilo de harina, agarro un litro de agua y lo echo en el bol, agarro un poco de sal y le echo, bato o mezclo hasta obtener una masa homogénea, luego porciono la masa, aplasto, la divido en bolas y las aplasto para que sean las arepas. Prendo la cocina, caliento el budare, luego pongo las arepas en el budare, las volteo, luego que termino todo ese proceso o de una vez voy poniendo el sartén, busco unos huevos, en fin, pongo a calentar el agua del café. En vez de yo ponerme a pensar todo así de esa manera, yo lo pienso en tres procesos fundamentales. Primer proceso, hacer las arepas. Segundo proceso, hacer el relleno de las arepas. Tercer proceso, hacer café. Listo, terminé. Ahora, cada proceso, desde luego, va a tener todas sus instrucciones, pero por separado. Hacer las arepas ya implicará todo el arsenal de instrucciones que necesita hacer una arepa, ¿sí? Hacer el café, como el que hicimos ahorita, los tres pasos fundamentales para hacer café. Hacer relleno, pasos fundamentales para hacer relleno para las arepas, ¿sí? Entonces, de eso se trata la modularidad, de dividir el problema en pedazos más pequeños. ¿Cómo vamos a saber en cuántos pedazos los vamos a dividir? No hay reglas para eso. Ya eso depende, ya eso es una cuestión muy personal y también de capacidad de la persona, del conocimiento que tenga, de lo que se le ocurra en el momento para poder abordar el problema. Mientras más módulos hayan, mejor. Va a ser más fácil. ¿Ok? Porque incluso se puede delegar funciones.
Si usted está administrando la cocina de su casa para hacer la cena y llegaron sus hermanos más pequeños, por ejemplo, entonces usted ya sabe que su hermano más pequeño, él sabe hacer café. Entonces ya yo tenía tres pasos: hacer las arepas, hacer el relleno y hacer el café. Como hacer café es un módulo independiente, le digo a mi hermano pequeño, haga el café. Le delego el módulo a él y yo me encargo de los otros dos. Entonces, eso también es muy importante cuando estamos hablando de modularidad, porque puede que un módulo se encargue otra persona y no hay problema por eso. Y en cualquier problema, esto va a ser concebible y aplicable. Avanzo acá. Uno de todos estos módulos va a ser el principal. Siempre tiene que existir un módulo principal dentro de nuestro programa. Ese principal es el gerente. Es el que va a hacer las veces de gerente. Él va a tener las instrucciones, digamos, madres, que va a determinar cómo se va a ejecutar. Por ejemplo, en este caso, el módulo principal tendría que indicar qué vamos a hacer primero: las arepas, el relleno o el café. Él es el que va a determinar. Pero claro, no lo va a determinar él eh, porque así se le ocurra. Recuerden que el computador no sabe hacer nada. Así que ese principal tengo que construirlo yo mismo, que es, bueno, primero las arepas, después el relleno, de último el café. Entonces tengo esas tres instrucciones en ese orden y así lo va a comandar el principal. Los demás módulos son los que van a resolver el problema coordinado por el gerente, que es el principal. Ahora, estos módulos tienen cierta sintaxis, que es a lo que me refería. Cuando nosotros estamos programando, estamos aprendiendo un lenguaje nuevo. Y como todo lenguaje, tiene una sintaxis y tiene una semántica. La sintaxis es aquellos detalles que hay que respetar. Por ejemplo, si me dicen que vamos a indicar un identificador concebido como un nombre de algo, un identificador, un par de paréntesis abiertos y un par de paréntesis cerrados. Bueno, perdón, un par de paréntesis abierto y cerrado. Y un conjunto de sentencias que van a ir dentro de un bloque. Observen que este rectángulo es como un bloque. Y cada sentencia está terminando en punto y coma. Eso forma parte de la sintaxis, ¿sí? De aquí vamos a empezar a agarrar algunas cositas. Tengo que estar claro en que así es como el compilador me va a evaluar mi programa. Si me dice identificador, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, así lo debo especificar exactamente. Esa, vuelvo a repetir, es la sintaxis del lenguaje en este caso. La semántica tiene que ver con lo que quiere decir cada instrucción. ¿Bien? Entonces, esta la vamos a ver más adelante cuando empecemos con instrucciones y sentencias. Ahí vamos a estudiar la semántica del lenguaje como tal. Pero ahorita quiero ver cositas de sintaxis. Así se genera un procedimiento. Se pone el identificador, un par de paréntesis, dentro pueden ir parámetros, luego vamos a ver qué son esos de parámetros, y dentro todo este proceso va a tener una cantidad de instrucciones. Una función, porque van a haber de dos tipos. Los módulos se dividen en dos tipos. Vamos a ponerlo acá de una vez. Módulo principal. Voy a hacer algunas observaciones. Este principal de acá va a ser una función. Y cada módulo en general, cualquier módulo, va a poder ser de dos tipos, pero no de dos tipos al mismo tiempo, sino de un tipo nada más. Pero tiene dos opciones. Puede ser una función o puede ser un procedimiento. ¿Ok? Una función o un procedimiento. Eso es todo. Entonces, como esto sucede, estamos acá. Esto sería para hacer procedimiento, se hace de esta manera, y para hacer una función, entonces tenemos un identificador igual, un par de paréntesis abiertos y cerrados de la misma manera, unas instrucciones, pero adicionalmente tiene un tipo de retorno que va conectado con un dato de retorno. Por ahora lo que quiero que precisen, muchachos, es que existe una sintaxis que hay que respetar y no va a cambiar nunca. Va a ser la misma sintaxis hasta el final de los tiempos de la programación. Bien, entonces,
Por ahora no les voy a pedir que se aprendan esta sintaxis, porque a lo que vamos a ir resolviendo problemas, usted se va a aprender la sintaxis solo, sin necesidad de que tenga que apartar tiempo. Por el momento, precisar, hay una sintaxis, ya la aprenderemos. Sabemos entonces que los módulos de los que estamos hablando se dividen en funciones y procedimientos, y el módulo principal va a ser una función. Esa es la historia del cuento de la modularidad. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Tenemos un módulo principal, que es una función, y el resto de lo que exista van a ser procedimientos y funciones. Atención que allí yo estoy solamente considerando 9 bloques, 9 módulos, pero pueden ser más o pueden ser menos. Eso no tiene mayor incidencia, ¿bien? No se concentren en que son esa cantidad que está allí. Eso es un ejemplo. Entonces nos vamos a ir con nuestra primera práctica, que va a ser Hola Mundo. La vamos a hacer un poco diferente para motivar la modularidad. Pero antes de hacer la práctica, me gustaría que instaláramos los entornos de desarrollo que vamos a estar utilizando en general. Entonces, en esta parte voy a parar la grabación y reanudamos cuando estemos haciendo la práctica.